Tiene la palabra ahora Mauricio Suárez, doctor en Filosofía por la London School of Economics y licenciado en Astrofísica por la Universidad de Edimburgo. Es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Complutense, donde dirige el grupo de investigación sobre métodos de inferencia causal y representación científica. Nos va a dar la perspectiva desde el concepto de inferencia causal. Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues un placer estar aquí y un placer además hablar después del profesor Fernández San Juan, porque resulta que no lo habíamos planeado en absoluto, pero lo que yo voy a decir aquí se puede entender como un caso muy específico de lo que él ha dicho y además resulta que vamos a estar, me parece, en general muy de acuerdo. Con lo cual, pues, bueno, voy a pasar a responder a una pregunta muy concreta en el contexto de la investigación que llevamos a cabo en el grupo y que tiene una relación con el tema que tratamos hoy, aunque voy a dejar un poquito en suspense la relación específica que tiene. Lo podemos plantear durante las preguntas. ¿Es posible automatizar la inferencia causal? Es mi pregunta. Voy a responder de manera tentativa a esta pregunta. Y sugiero que la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones para el tema que nos ocupa hoy. ¿Qué es la inferencia causal? Pues muchos de nosotros nos dedicamos a este tema desde distintas perspectivas, desde la estadística, la teoría de la probabilidad, distintos fundamentos de las distintas ciencias y también desde filosofía de la ciencia. Es el tipo de inferencia que nos permite establecer causas explicativas, que nos permiten comprender, a partir de los datos asociativos, las probabilidades o las correlaciones observables entre los efectos de estas causas. Esto no es trivial porque, como muchos ya sabéis, pues correlación en general no indica causalidad. Esto es algo que creo que todos entendemos y si acaso sirve, pues algunos ejemplos muy rudimentarios de andar por casa que ilustran esta dificultad, correlaciones cotidianas que no son reflejo de relaciones causa-efecto. La edad de los trabajadores de una empresa está correlacionada con su sueldo, pero no es la causa del sueldo. Si lo fuese, tendríamos un problema de discriminación. La altura media de los niños de una clase está correlacionada con el grado o curso en el que estudian, pero por supuesto no es la causa de que se les ascriba ese grado o curso, sino tendríamos también un problema grave de discriminación. La subida del precio de un alimento básico, el pan, está correlacionado con la subida del precio de otros alimentos básicos como la leche, pero no causa la subida del precio de la leche la subida del precio del pan, o viceversa. Otros casos más complejos, pero con estructura similar de correlaciones científicas que algunos puede que conozcamos y son los que nosotros hemos trabajado. El campo gravitacional creado por un objeto está correlacionado con su inercia o resistencia al movimiento, pero no lo causa. Por lo menos no en la teoría gravitacional contemporánea. Los rasgos evolutivos de una especie están correlacionados con sus homólogos en otras especies, pero no los causan de manera directa. La correlación aquí no implica causación. La baja reactividad de dos gases nobles en química no implica que el uno sea el efecto del otro, sino que la correlación se debe a otras razones. Estos son todos casos en los que una correlación no implica necesariamente relación causal directa entre las variables correlacionadas. Las variables están correlacionadas si son probabilísticamente de alguna manera dependientes, no se da una relación de independencia estadística o probabilística, se cumple simplemente esa inigualdad. Es otra forma de decir que no hay independencia estadística o probabilística. Sin embargo, muchas variables correlacionadas y de las que sabemos que tienen correlaciones muy robustas no son variables que se relacionen directamente mediante ninguna relación causal. Voy a representar la relación de causalidad mediante esa flecha, que es como lo representan los expertos que trabajan en teoría de grafos causales. Más ejemplos. Bueno, en general, cuando estamos en presencia de una correlación, podemos suponer que algunas dependen de una relación causal directa, pero muchas dependen de una relación de causa común o de causa o de variable oculta o de causa profunda, que podríamos decir.
El parangón de la investigación en este tema lo marcó Hans Reichenbach, curiosamente un filósofo de la ciencia que ha tenido mucho impacto y mucha importancia en teoría de la inferencia causal en muchos campos diversos, que enunció el siguiente principio, el principio de la causa común, famoso principio de Reichenbach, nos dice que si acaece una coincidencia improbable, es decir, una correlación bien establecida, debe existir alguna causa común. Quizá las variables no tengan una relación causal directa, pero tienen que tener alguna relación causal indirecta. Y Reichenbach además estableció las condiciones formales que debe cumplir cualquier causa común. En primer lugar, sus efectos deben estar correlacionados de esta manera. Tiene que ser el caso que ninguna de las variables sean causa directa la una de la otra. Y por último, se debe cumplir una condición que Reichenbach denominó de apantallamiento o screening off condition, que es una condición por la cual, una vez que consideramos la variable que es la causa común o la variable oculta dentro de la función de probabilidad, entonces sí que se genera una independencia probabilística de las variables que estaban correlacionadas. Es decir, la consideración de la causa común hace que las variables correlacionadas dejen de estarlo. Y eso nos demuestra, según Reichenbach, que esa variable es, de hecho, la causa común que subyace a esa correlación. Este principio de la causa común se ha discutido durante estos 50 años en todas sus dimensiones y sí hemos llegado a apreciar una serie de conclusiones con respecto a este principio. Lo que se denomina la metodología del descubrimiento causal empieza con Patrick Suppis, catedrático en la Universidad de Stanford. Algunos de los proponentes más importantes de esta metodología incluyen Spiritus Gilmore y Shines en el Departamento de Ciencia Computacional de la Universidad de Carnegie Mellon, y quizá el más reputado experto hoy en día es Judea Pearl, también de la Universidad de Stanford. Este tipo de metodología es falible, no como pensaba Reichenbach, no es infalible, sino que es falible. Y una de las razones es la siguiente, es fácil de apreciar. Si tenemos una estructura de causa común en la que A y B están correlacionados, C es la explicación causal de esa correlación, pero no podemos nunca excluir que haya otra causa común que no hemos descubierto aún, una causa común D, que sea la que en realidad explica la correlación entre A y B y además explica por qué C apantalla A y B según la ecuación de Reichenbach. Y este es un problema perenne en la metodología de descubrimiento causal, que a menos que tengas un conjunto cerrado de variables de los que sabes que son una descripción o representación completa de todas las variables causales, nunca puedes excluir que te estés fijando precisamente en variables espurias que no son las que realmente están causando las correlaciones. En el primer caso, C es la causa común de A y B. En el segundo caso, que nunca podemos excluir, hay otra causa más común, más profunda, D, que es la causa de todas ellas. Y este es el problema al que se enfrenta la metodología de causa común, de descubrimiento causal y el principio de causa común. Así que aquí la pregunta fundamental es cómo podemos descartar que las dos variables correlacionadas tengan una relación causal directa. Hay un ejemplo que se discute mucho, este es el ejemplo famoso de la correlación entre el uso del tabaco y el cáncer de pulmón, establecido por dos famosos epidemiólogos británicos, Dole y Hill. Establecieron esto a partir de una serie de estudios estadísticos sobre el uso del tabaco y el cáncer de pulmón. La pregunta es si realmente el uso del tabaco causa el cáncer de pulmón. Y el problema aquí es que por mucha correlación que establezcamos entre estas dos variables, nunca podemos descartar que haya una variable común, una causa común más profunda, un gen, que dirían entonces las compañías tabacalarias de su momento, para defender el uso del tabaco, que es el que realmente causa tanto el uso del tabaco en aquellos individuos que son tan desgraciados de tener este gen, no pueden de ninguna manera contenerse y tienen que fumar de manera absolutamente desquiciada, y por otro lado pues es el gen que causa el cáncer de pulmón, y eso es lo que explicaría esa correlación. Según estas compañías tabacaleras no tiene nada que ver el uso del tabaco con el cáncer de pulmón, sino que no hay una variable común oculta. Para establecer eso, pues aplicaríamos el método de Reichenbach. Esas tres condiciones tendrían que obtenerse. De hecho, el cáncer de pulmón y el uso de tabaco están correlacionados. En muchas poblaciones se puede establecer esto de manera bastante concluyente mediante todo tipo de estudios estadísticos y epidemiológicos. Hay que también suponer que ni el cáncer de pulmón causa directamente el uso de tabaco, ni viceversa, y lo subrayo en rojo, porque es la suposición más importante en esta derivación. Y por último, habría que encontrar el gen que apantalla
que hace estadísticamente independientes a esas dos variables. Y a esto dedicaron mucho esfuerzo y mucho dinero muchas compañías tabacaleras durante muchos años, en los años 60 y 70 sobre todo, al descubrimiento de este tipo de variable oculta. No lo consiguieron y la cuestión aquí es cómo se establece entonces que hay una relación directa entre el uso del tabaco y el cáncer de pulmón. Pues esto requiere una serie de estudios acerca de los mecanismos causales que generan el uno a través del otro. Y esta es más o menos la imagen que tenemos hoy en día más precisa acerca del tipo de estructura causal que subyace a la correlación entre el uso del tabaco y el cáncer de pulmón. Es algo muy complejo, un mecanismo químico muy complejo que se genera en el cuerpo, que hoy en día tenemos bastante bien estudiado y que nos permite decir concluyentemente que en efecto hay una relación causal entre el uso del tabaco y el cáncer de pulmón que es directa y que por lo tanto no se cumple la condición del principio de causa común de Reichenbach y podemos descartar la presencia de un gen en el cuerpo que sea responsable de esta correlación. Las conclusiones que quiero extraer de esto rápidamente. Lo primero es el eslogan que se ha establecido en el campo de la metodología del descubrimiento causal, que nosotros denominamos simplemente no causes in, no causes out. Esto quiere decir que uno no puede inferir una estructura causal a partir de datos si no emplea algún tipo de suposiciones o presupuestos o hipótesis de partida de naturaleza causal. Es decir, no salen las causas automáticamente del análisis puramente automático de los datos. Es imprescindible conocer el mecanismo causal para poder deducir si hay una causa directa o si hay alguna causa común que sea la explicación correcta y nos dé la comprensión adecuada de cualquier correlación entre dos variables. Y esto nos lleva al tema que más bien nos ocuparía hoy en día, hoy en este acto, a las siguientes conclusiones. Bueno, si este es el patrón de inferencia causal en física cuántica, en química cuántica, en biología evolutiva, en ecología y otras ciencias naturales, incluido las ciencias médicas y la epidemiología, entonces la inferencia causal no puede reducirse a un algoritmo que extraiga la estructura causal a partir solamente del mero análisis de correlaciones entre variables. Esto lo que quiere decir es que el juicio experto con respecto a la plausibilidad de esos mecanismos causales que subyacen a las correlaciones, y aquí es donde creo que llega el acuerdo con la ponencia anterior, siendo falible es imprescindible para poder establecer tales explicaciones o tal comprensión de tipo causal de estas correlaciones que nos ocupan. Y con eso, pues, quiero sugerir que la respuesta a mi pregunta inicial, y podremos discutir más adelante qué implicaciones conlleva esto para la pregunta más general que nos ocupa hoy en este simposio, es que no es posible automatizar la inferencia causal con un proceso algorítmico que permita concluir hipótesis causales a partir del mero análisis de los datos estadísticos.